Amén. Vamos por favor al libro de Jeremías. El tema de hoy se puede decir que fue parte también de la campaña, pero no lo quería tomar tan a la ligera, porque es parte de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar acerca de caminando en el Espíritu, y voy a explicar acerca de la carne, tu naturaleza humana. Y es importante que prestes mucha atención, porque esto va a ser de mucho crecimiento para ti. ¿Sí? Capítulo 21, versículo 8. La Biblia nos describe que solamente hay dos formas de caminar. Una, caminar según la naturaleza humana. Y cuando hablo de caminar, no estoy hablando de la actividad propia de caminar, sino de tu andar en la vida. Hay dos maneras de caminar, una natural y la otra espiritual. Tú y yo no conocíamos la forma de caminar espiritual, porque antes estábamos muertos en pecados. Solamente seguíamos la forma de caminar de la carne o del hombre natural. Hasta que uno vino a Cristo Jesús, ahora eres un ser espiritual. Antes no eras un ser espiritual. Tenías un espíritu o eras un espíritu, pero eras un espíritu muerto. ¿Puedes leer 21:8, por favor? Y a este pueblo dirás: así ha dicho Yahweh, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Solamente hay dos caminos, un camino de vida y un camino ¿de qué? De muerte. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, si iba a tomar como modelo Dios mismo era el modelo para hacer al hombre. El hombre iba a ser fue una reproducción de Dios. Vamos a ver en realidad cómo es Dios o qué es Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 24, es claro lo que se dice. Dios es espíritu. A ver, ¿Dios qué es? Entonces, si el hombre fue creado a su imagen y semejanza, ¿cómo lo creó? Espíritu. Desde la concepción eterna de Dios, como concibió al hombre, lo concibió como un ser espiritual. Ahora, tu ser se compone de tres partes. El hombre es espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. No voy a explicar cada uno, pero eres trino, tres partes. Los griegos pensaban que el espíritu y el alma era igual, y hasta la fecha la psicología lo ve igual prácticamente, y son dos cosas diferentes. El espíritu es la esencia del ser. Tienes un alma, que es lo que te controla o es la organización o la administración de tu ser. Y estos dos están dentro de un cuerpo para relacionarte con la gente, para que te puedan ver. A algunos se nos dio bello y en abundancia, a otros en pequeñas proporciones, pero se te dio un cuerpo, tienes un cuerpo. Ahora, el hombre antes de pecar, todo era espiritual, todo se movía, aunque había cosas materiales, pero él se movía de espíritu a espíritu, a tal punto que podía tener una relación plena con Dios. Dios le dijo que el día que él traspasara ese pacto, iba a morir, o que iba a tener un contacto con la muerte. Y el hombre murió en sus tres partes: su espíritu, su alma y su cuerpo. A partir del pecado se empezó a contar el tiempo de edad del hombre, y por ejemplo, Adán tuvo 900 y tantos años y murió. Pero antes vivía mucho tiempo. Ni se puede contabilizar porque fue creado en eternidad.
¿Lo comprenden? Sí. Pero el tiempo que como lo conocemos nosotros fue a raíz del pecado, que se empezaron a contar, ya eres un segundo más viejo cada segundo. ¿Sí? Cada segundo, cada minuto. ¿Sí? Y por eso, ay, no, pues échale Botox, más y más. Entre más tiempo, échale más. ¿Sí? Y la gente lo que trata es de retraer el tiempo cronológico, pero en realidad es símbolo de decadencia. Ahora, el hombre cuando pecó dejó de moverse espiritualmente, perdió la comunión con Dios, entonces solamente quedó a expensas de información de lo que pudiera captar sus 5 sentidos. Es por eso que el hombre ha tomado el método científico como su forma de adquirir o de razonar. Pero antes Adán no era así. Adán tenía la capacidad de ver lo visible y lo invisible, porque el espíritu tiene esa capacidad. ¿Lo comprenden de esa manera? Ahora, todo el andar de Adán antes del pecado era a través del espíritu, y él experimentaba la vida de Dios. El día que pecó, empezó a caminar de otra manera. Ya no podía desenvolverse espiritualmente porque su espíritu vino a muerte. Ahora se empezó a desenvolver de forma natural en base a sus 5 sentidos. Vamos a ver esto en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice que Dios los entregó ¿a qué? Inmundicia. ¿Sabes por qué? Porque con el pecado el hombre adquirió una naturaleza inmunda. Inmunda. La misma escritura dice que la mejor obra de la persona es como un trapo inmundo. O sea, por más bueno que quiera ser, levantar orfanatos, dar dinero, etcétera, qué bueno que lo haces, pero eso no te acredita delante de Dios ni te hace ser un ser espiritual. Y aparte ser injusto, porque eso nada más lo podrían hacer los que tienen dinero. La Biblia describe que nunca es por tus propias fuerzas o por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que sucedió? El hombre fue entregado a sus sentidos. Y el que empezó a tomar dominio en esa naturaleza se llamó Satanás. Para que lo comprendas de esta manera, el hombre, una vez que pecó, vio que estaba desnudo y se avergonzó. Y esa palabra vergüenza significa que veniste a un estado de inmundicia. ¿Y qué trató de hacer inmediatamente el hombre? Cubrirse, pero no le sirvió. Dios tuvo que cubrirlo con una ropa especial. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este sentido? A partir del pecado, el hombre ya no tenía información de parte de Dios. Y el hombre empezó a caminar y andar según el criterio de Satanás. Y empezó a desarrollar en la naturaleza humana las mismas cosas que se desarrollaron en Satanás. El viejo hombre era como una copia ahora, pero del mismo Satanás. ¿Lo entiendes? Fíjate, vamos a aprender esto. ¿De dónde fue hecho el primer hombre? Del polvo. ¿Qué tomó Dios? Polvo hizo al hombre. Una vez que pecó, fíjate qué es lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 14.
Si me pueden, si están prendido este aire, y aquel, por favor. Sí, seré yo, estaré en mis días. Sí, digo, a lo mejor yo porque yo sí vengo trajeado. Ustedes vienen muy casuales. Sí, capítulo 3, verso 14. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué va a comer? Polvo. ¿Cuál es la forma en que Satanás entonces iba a tener su fuerza o su alimento? Polvo. ¿Y de qué estaba hecho el primer hombre? Quiere decir que Satanás se iba a alimentar de la naturaleza humana o de la carne. La carne o el cuerpo o la forma de andar como ser humano es la forma de andar de un fracasado, de un arrastrado. Así se lo dijo, te arrastrarás. El hombre camina en un nivel muy bajo. La misma escritura dice en Isaías 55, versículo 8, dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. El hombre natural camina muy bajo, en base a sus 5 sentidos, no tiene una capacidad de desarrollo, aunque quisiera, no puede moverse en este nivel. El hombre cayó, de estar acá, se cayó. Es por eso que el hombre no puede entender ni razonar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de hacerlo. Todo vino a muerte, a estrechez. Perdió la única manera de comunicarse o de tener una relación con Dios, que era a través del Espíritu. Pero en esta sentencia, Dios dice cuál es la consecuencia del pecado. Que Satanás iba a dominar y se iba a sustentar en la naturaleza humana. Polvo comerás, ¿qué? Todos los días de tu vida. Es por eso que la carne o la naturaleza humana en realidad está en contra del plan de Dios, porque no puede desarrollarse según Dios. No me quiero adelantar, ahorita vamos a ver algunas citas. ¿A qué voy esto? Tú y yo estábamos acostumbrados a movernos de esa manera. Nos movíamos según la carne. Ve por favor Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta que vino Jesús, tú ahora tienes otra vez la vida espiritual. Antes no. Una persona que no tiene a Cristo Jesús, por eso nosotros se le hacemos locos. Eran los aleluyas, están bien locos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no comprenden esto. Pero tú recibiste a Jesús, ahora tienes vida. A ver, di conmigo: tengo la vida de Dios. No tienes tu propia vida, ahora tienes la vida de Dios. Esta palabra vida se traduce como Zoé, o vida eterna, vida divina. Él te dio vida cuando estabas muerto. A ver, yo no estaba muerto, mira, yo trabajo y eso. No, pero estabas muerto espiritualmente. Jesús te dio vida espiritual, la vida de Dios. Ahora no tienes la vida humana, ahora tienes la vida de Dios. Tienes la vida de Dios, no es cualquier clase de vida. Ahora tienes la clase de vida de Dios. ¿Vamos entendiendo esto? ¿Sí? Pero fíjate cuál era tu antigua condición. Sigue leyendo el versículo 2, Isabel. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Hacíamos los deseos de qué? ¿Qué era lo que te dirigía? La carne, los deseos. Y dice que estos deseos venían del pecado. Por eso todo lo que se produce en la carne es contrario al plan de Dios. Nada de la carne es justo. No, es que yo tengo sentimientos muy bonitos. No lo confundas. Hay gente que tiene sentimientos bonitos, pero Dios no habla de sentimientos, sino de naturaleza.
Hay hombres muy malos, pero tienen sentimientos bonitos con gente, que hasta la gente lo quiere. Y dicen, oye, pero rebanó a tantas personas, pero ha sido muy bueno conmigo. Los sentimientos no son lo que tú tienes que basarte, son naturalezas. Y un árbol malo produce frutos malos. Dice que nosotros seguíamos una corriente establecida por Satanás, y Satanás operaba porque tú caminabas según los criterios del mundo, siguiendo la corriente de este mundo y haciendo la voluntad de la carne, de los sentimientos, de las pasiones. Vuelve a leer, por favor, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuántos? En otro tiempo. Todos. Por eso te estoy diciendo que tú estabas acostumbrado a vivir de esa manera, y lo tremendo es que mucho pueblo de Dios sigue viviendo así, sigue caminando en un nivel terrenal y no como un nivel espiritual. Por eso hay mucha diferencia. Hay gente que dice, es que yo he ido a otras congregaciones y nunca había escuchado lo que ustedes enseñan. Pues claro, es otro nivel. O caminas de forma terrenal y enseñas buenas costumbres y cuídate del pecado y que no andes. O caminas acá libres del pecado como señores y gobernadores, como reyes y sacerdotes. No, nada más hay dos formas: o caminas aún siendo cristiano, o caminas según la carne, o caminas según el espíritu. Una cosa sí, según la carne, el promedio, o más bien la generalidad, dice morirás, experimentarás muerte. Los que viven según la carne mueren. Pero yo soy cristiano. Bueno, serás salvo, irás al cielo, pero aquí vas a estar experimentando muerte. Eso no te quita la salvación. Andas en la carne, andas de cuchufleto por allá, etcétera. Eres salvo y Dios te ama y vas a ir al cielo, ¿sí? Pero aquí no reinaste. Y aquí, en vez de vivir pleno, viviste como arrastrado. Allá vas a llegar, ay Dios, qué bueno que me salvaste, ya no aguantaba. Pues porque quisiste, mi hijo, porque viviste toda tu vida según los criterios de la carne, cuando yo ya te di una naturaleza para vivir acá arriba. Pero tú elegiste. Son elecciones sobre qué caminar vas a andar. Y ahorita voy a explicar algo de la carne. Son cosas simples, tan simples como enojarte. Eso es carne. A mí me da chistosada que ver las parejas que vienen contentas, las parejas y después en la siguiente semana enojadas. Tan sencillo. ¿Por qué? Porque andan en la carne todavía. La carne no es firme. El andar según la carne no es firme. Ahí te va otra. Andar de la carne, chismes. Andar de chismoso. Y su socio, metiche. El metiche y el chismoso son socios. Eso es andar según la carne. Ahorita vamos a hablar ejemplos y no quiero que te identifiques. Solamente quiero que digas, a partir de ahora, eso ya no opera en mi vida. Porque yo soy nueva criatura. El día que recibí a Jesús, soy nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero ahora, a partir de ahora, voy a decidir andar en el espíritu y no andar en la carne. Mucha gente no ha obtenido victorias por andar en la carne, según el criterio humano. Es más, les voy a enseñar una cita donde dice que la carne no hereda, no tiene la capacidad de tomar posesión de lo suyo. A veces por cuestiones de carne la gente se muere. ¿Cómo? Sí, andabas en la carne. Una mamá vino a decir, es que a mi hijo lo mataron. Le pregunté, ¿y en qué andaba su hijo? No, él recibió a Cristo. No, sí, una cosa es que recibió a Cristo, pero ¿en qué andaba su hijo? Pues la verdad andaba con gente no conveniente y lo agarraron a toda la gente y le tocó a mi hijo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, entonces andaba en la carne.
¿Se fue al infierno? No, no se fue al infierno. Créeme que va a estar allá con el Señor. Si recibió a Jesús de todo su corazón, va a estar con el Señor y lo vas a ver y te va a decir: mamá, mamá. Dios quiere que camines en el Espíritu desde aquí, porque Él te dio esa habilidad y esa capacidad. El andar según la carne, aún en el creyente, es un artimaña que el enemigo, es lo que lo alimenta a él. ¿Qué fue lo que le dijo? Te arrastrarás. ¿Y polvo qué? Comerás todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir? Que el Satanás se alimenta según esta naturaleza humana. Mientras esta naturaleza humana esté elevada, él está fuerte. Es por eso que vino Jesucristo. Vino a traer una nueva creación y vino a quitar y a limpiar desde adentro, desde tu interior. Amén. Vamos, por favor, Ezequiel, por favor. Lo primero que tenía que hacer es darle vida a tu espíritu, cambiar tu corazón. Vamos al Ezequiel, capítulo 33, por favor. 36, que diga. Versículo 25, Isabel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. A ver, levanten la mano los que ya fueron limpiados. Tú me vas a decir: ¿cuándo fui limpiado? El día que recibiste a Jesús como Señor y Salvador. En ese mismo momento, si eras el más vil pecador, te volviste el más limpio, puro y santo creyente. La Escritura dice: vengan a mí. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve, quedarán emblanquecidos. O sea, delante de Dios estás limpio. A ver, di conmigo: delante de Dios estoy limpio. Que no te engañen, no te quieren hacer pensar de que estás en pecado. Yo me acuerdo que en una iglesia que fui a predicar, ¿sí? Se pasó una persona adelante y dijo: todos los que pecaron en esta semana pasen al altar para recibir perdón y a ver si Dios los perdona. Y se vació. Y yo solo me quedé atrás. Es más, hasta me acercaba un poquito y dije: no vayan a decir que peco de vanidad. Y una persona se me acercó y me dijo: ¿usted no cometió pecado? Le dije: desde que recibí a Cristo, yo fui lavado y hecho limpio. Y la sangre de Cristo me limpia constantemente. Amén. Él me perdonó una vez y para siempre. ¿Quiere decir que usted no peca? Quiere decir que yo camino según una naturaleza diferente. ¿Quién es el que peca? A ver, ¿quién es el que toma? El borracho, ¿no? ¿Quién es el que fuma? Fuma. ¿Quién es el que peca? El pecador. Y yo ya no soy pecador. A ver, porque veo que muchos, ay, no manches. Pónganle algo ahí y vayan a Primera de Juan para que vean esto. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice. ¿No qué? No practica. Ahora soy una nueva naturaleza. He vuelto a nacer. Ahora el semen de Dios es el que se está reproduciendo en mí. Amén. Soy una nueva criatura. Ya no soy hijo del diablo. Ahora soy hijo de ¿quién? De Dios. Ahí dice que el que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica porque el semen, la palabra de Dios habita en él. Oiga, pero yo conozco hijos de Dios que andan haciendo y deshaciendo. Yo lo puedo entender, pero la Escritura no los puede describir como pecadores. El padre al hijo pródigo nunca le dijo pecador. Solamente es niño. El niño en Cristo en nada difiere del esclavo. Un bebé en Cristo que no ha crecido, sigue haciendo a veces las mismas cosas
que cuando estaba en el mundo. Pero se le considera ¿qué? Un bebé. ¿Qué hace un bebé? Se vomita. ¿Qué más? Llora. ¿Qué más? A ver, díganlo. Se hace del baño, se hace cacas, mea, etcétera. Ay, hermano, qué vulgar se escuche. Se orina, pues, quitemos lo de mear. Orina. ¿Él tiene la capacidad de limpiarse a sí mismo? No. ¿Quién lo hace? La mamá. ¿O el papá? El papá, ¿eh? Así es. ¿Cuántos papás dicen amén? Nada que, ay, toma tu niño, cámbialo. No. Los papás. ¿Quién es tu padre? Y con su palabra te limpia de todas esas cosas. Nada más que a medida que vas creciendo, esas cosas van a dejar de ser. Así, entiéndelo, es un mismo proceso que Dios está llevando. Pero muchos se quedan operando según la carne. ¿Qué es lo que vino a hacer Dios? Primero vino a limpiarte. Regresa a Ezequiel capítulo 36. Primero te vino a limpiar, pero en el versículo 26 ahora te describe que vino también a cambiar tu esencia y tu naturaleza. Por favor, Isabel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Viene a quitar desde adentro lo malo. El hombre se convirtió en algo malo por el pecado. Dice la Escritura en el libro de Génesis que el deseo del corazón del hombre era continuamente el mal. Pónganle algo ahí y vayan a Génesis, por favor. Capítulo 6. Sí, dice versículo 3. 6:3. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él ciertamente, ¿qué es? Opera según la carne. Y dice, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la no, tierra. léeme por favor el 5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el Todo mal. lo que se producía en el hombre según la carne, ¿qué era? Malo, porque la carne se contaminó con el pecado, con la naturaleza de Satanás. Por eso es arrastrado. Polvo comerás todos los días, te arrastrarás todos los días. Todos los que no reciben a Cristo Jesús, por eso viven en una condición de arrastre. Podrán tener dinero, pero su condición espiritual es arrastrado, es un esclavo. Y la Escritura describe que la carne no tiene capacidad de operar según Dios. Vamos al libro de Romanos, por favor. Capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjate lo que dice. Aquí divide a dos que caminan de forma diferente. Los que son de la carne, dice la Escritura, ellos no viven en victoria. No piensan más que en las cosas de la carne. No tienen capacidad de pensar en otra cosa. Están preocupados por... Ojo, quiero que comprendan, Tú puedes decir, esos son los del mundo, pero hay mucho creyente que sigue operando en estos conceptos. Aunque tú ya fuiste librado ya tienes vida, para ya no andar en esas formas de caminar. ¿Qué vino a hacer Dios? Te vino a poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y vino a poner su propio espíritu. A ver, regresen a Ezequiel, vamos a leer otra vez. Quiero que lo comprendan cuál es tu esencia. La esencia del Hijo de Dios. Tampoco quiero que me reconozcas, ay sí hermano, soy un vil pecador, cochino, fornicario. No. No quiero, yo no quiero que te identifiques así, porque el día que tú aceptaste a Jesús eres nueva criatura. Dios no te puede ver malo, ni torpe, ni inútil, ni pecador, porque Él te lavó y eres su hijo. Y miren, de verdad, ¿qué mamá, aunque traiga un hijo tan gacho, para la mamá cómo es? Pues hermoso su Ludovico. ¿Sí?
un bebé recién nacido y ay, lo traía al revés o qué. No, así es. ¿Verdad que está hermoso? Como pintura de Picasso, sí. Pero para los papás está que, fíjate lo que dice en Ezequiel 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de Ojo, vosotros. fíjate lo que está diciendo. Yo vengo a dar un corazón, cambiar tu interior. El corazón para el hebreo es el interior, para los judíos es el interior. Esto incluye tanto el espíritu como el alma. Cuando se habla de corazón, se habla del hombre interior, del interior del hombre. Para el pueblo judío, el corazón está en el ombligo, no aquí, no es la bomba que tú tienes. Pum, 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 pum. El corazón está en el ombligo, en el centro, ¿sí? Ahora, dice, pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré en ustedes. ¿Qué más, Isabel? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Quitaré de vuestra ¿qué? Carne. Lo que los hacía ser insensibles al espíritu. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de ¿qué? De carne, dice la escritura. Versículo 27, por favor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Algo más todavía. Tenemos un plus los hijos de Dios. Que su propio espíritu se unió a tu espíritu. Su propio espíritu, entiéndelo, genéticamente eres igualito a Dios. Tu espíritu es el mismo genéticamente que el Espíritu Santo. Porque Él puso su espíritu en tu espíritu. Por eso dice la escritura que el que se une al Señor o se casa con el Señor, un espíritu es con Él. Así como el esposo y la esposa que se unen, se vuelven un solo cuerpo y se manifiesta en la relación sexual. Pues espiritualmente, el día que tú aceptaste a Jesús, te volviste un espíritu con Él. Amén. Un espíritu, el mismo espíritu. Por eso donde quiera que vayas, el Espíritu Santo ahí está, porque eres uno con Él. Pero yo voy a entrar al cine, ¿se va a quedar el Espíritu Santo allá afuera? No, va a entrar contigo. Bueno, el cine sí, pero voy a entrar al antro. Pues ahí va a entrar el Espíritu Santo. Ay, qué pena, pues entonces no entres. Y si se queda afuera, no se queda, al contrario va a ir contigo porque te va a cuidar. Y te va a sacar. O vas a bendecir. Ya una vez que estás en el Señor, hasta esas cosas como que te son incómodas. Porque se empiezan a producir las nuevas cosas de Dios. Hay unos que todavía no, como que no se dejan. Sí. Pero es un proceso que el Señor está llevando contigo. A medida que estés escuchando la palabra, tu espíritu se va fortaleciendo. ¿Vamos bien? Ahora, sigue leyendo, por favor. ¿Sí? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Entiende esto. ¿Por qué viene a poner su espíritu? Para que puedas moverte en su forma de pensar y en su forma de caminar. Sin el Espíritu Santo no puedes desarrollarte ni caminar espiritualmente hablando. Por eso dice, y vendré y pondré mi espíritu y haré, yo lo haré, que andes en mis caminos, en mis ordenanzas, en mis preceptos y en mis pensamientos. Sin el Espíritu Santo no es posible esto. Ahora entiendes la importancia de recibir a Cristo. Si tú lo entendieras, no te andarías parando cuando se acabe, sino respetarías a los que pasan aquí adelante. Porque en ese momento el Espíritu Santo va a entrar en sus corazones. En vez de que córrele antes de que se haga mucha gente. Y sería respetuoso. Hay que aprender a ser honorables en cada momento y en cada situación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Regresemos a Romanos, capítulo 8, versículo 7. Ahora entiendes por qué era necesario que hubiera una transformación desde adentro. Dice la escritura, para que puedas caminar como yo. Antes no tenías la naturaleza de Dios, eras enemigo de Dios.
Entiéndelo, eras enemigo de Dios, pensabas contrario a Dios. No pueden dos juntos ir en acuerdo si viven en pleito. Por eso la Escritura dice: no te unas a yugo desigual. Los jóvenes, no te andes casando con alguien que no teme a Dios. Es que yo lo voy a convertir, hermano. Ajá. No te andes uniendo con alguien que no tema a Dios, porque al ratito, créeme que Él te va a arrastrar. No, yo voy a ser más fuerte. Yo les he dicho, si no aprendes a defender tus convicciones antes de casarte, ¿cómo lo vas a defender después? Es fe. Es que siento el llamado de convertir a los hombres solteros del mundo. No seas manchado, o manchada más bien. ¿Sí? Evangeliza y Dios se encargará. Amén. Versículo 7, y te voy a leer la Reina Valera 60, Isabel. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente natural. En tu versión puede decir los designios de la carne. Son pleito. La forma de pensar del hombre natural, la forma de pensar de la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios porque no puede. Yo te explicaba, Dios camina muy alto y el hombre natural camina bajo, arrastrado. ¿De qué se alimenta? Polvo. La carne es egoísta, la carne siempre está queriendo más. Mira, tú duermes 8 horas y te levantas y tienes sueño. Y si puedes dormir 9, te levantas y con más sueño. ¿Estamos? La carne así es. Siempre desea más y más y más. La carne es egoísta. Siempre busca lo suyo propio. Sí, ay, apaguen el aire. ¿Por qué? Porque tengo frío. Tu carne te dice, apaga el aire porque tiene ¿qué? Frío. Es egoísta. Oye, ¿y los demás qué tienen? Pueden ser que tengan calor, pero la carne siempre piensa para sí. Entiéndelo, es una forma de pensar muy pequeña. No tiene capacidad. Mira, déjame te leo esto. Ve el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En otro tiempo, antes de Cristo, éramos ajenos. Y según la carne éramos contrarios, ni siquiera éramos judíos. ¿Sí? Pero en el libro de Colosenses todavía dice algo más fuerte. Vea Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Éramos qué? Extraños y qué más. Enemigos, porque nuestra carne era pleito contra Dios. Nuestra naturaleza humana. El hombre fue entregado a la inmundicia. Solamente hacía lo que sus deseos. Hay algunos que esos deseos los tenían controlados, pero hay algunos que no los tienen controlados. Hay algunos deseos que se manifiestan. Es más, vamos a describir algunas obras de la carne para que te ubiques. Ay, no, es que yo no he andado en la carne. Pero vamos a ver algunas. Vamos al libro de Gálatas, por favor, para que veas que todos en algún momento hemos operado en ese sentido, hasta los que se están jeteando ahorita. Porque el diablo quiere que te duermas. ¿Para qué? Para que no escuches cómo vencer la carne, cómo andar en el espíritu. Ay, mamá, me despiertas al ratito, ¿sí? Eso es carne. ¿Te ha tocado que lees la Biblia y te da sueño? Y antes ni podías dormir. Dice, es que la Biblia es buen remedio para el insomnio. Porque el diablo no quiere que tú conozcas de la palabra de Dios. En el libro de Gálatas describe claramente acerca de la carne, capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, A ver. celos. Enemistades, ¿qué más? Pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, hay todavía más. En alguna de estas tú has operado algún día. Alguna de estas se manifestó en tu vida. Sí. Y mucho. Vivíamos en ellas. Pues cuando salimos de esa forma de vida, muchos todavía tienen tienen costumbres de aquello y se siguen moviendo según esos criterios. Jesucristo se los explicó porque Jesucristo fue el primero que toda su vida lo vivió según el Espíritu. Él vivió como un hombre normal, pero andaba como un ser espiritual, no un ser carnal. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, por favor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A ver, fíjate lo que dice. Lo que te lleva a la vida es el Espíritu. La carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. Nada que venga de la carne es provechoso. Nada. Aunque sean buenos sentimientos, no va a aprovecharse. Hay gente que surgen buenos sentimientos, pero después se los quiere cobrar. Las cosas genuinas no vienen de la carne, las cosas duraderas vienen del Espíritu. Y eso viene de la naturaleza de Dios. Si se está operando iras, contiendas, una de dos. ¿Estás viciado en esas cosas? Hay gente que como mechita de, ¿cómo se le dice? De mecha corta. Se prende. Se prende. Hasta se transforma. Es un endemoniado. ¿Sí? Se transforma y es que hermano. ¡Ya! Puede ser un espíritu. Acuérdense de dónde se fortalecen los demonios. De la carne. Primero son los demonios y después la carne se alían para operar. Dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo según el príncipe de la potestad del aire y que nosotros operábamos según los deseos de nuestra carne. Ya reprendí el espíritu de ira, pero tu carne está viciada. Quedó acostumbrada a eso. ¿Y qué hay que hacer? Hacerla morir. ¿Cómo? Vamos, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Debes de saber que en algunas cosas, es más, ¿cuántas decisiones las tomas según la carne? La carne es miedosa, tomas decisiones a veces en desesperación. Ahí te va alguien que opera según la carne, sus finanzas. Tienen problemas de dar. La carne es egoísta, no da. Primero quiere lo suyo. ¿Cuántos maridos la esposa le dice, mira, mi hijo, vamos a empezar a diezmar, ofrendar? Y, no, yo con esas cosas no, tanto que me dura, me cuezo el lomo y etcétera, etcétera, mi hijo, pero esto y esto. O ese es al revés. Y el marido, ándele pues, siga tronándose el lomo. Hay dos formas de caminar, según la naturaleza humana o según el espíritu. ¿Cuál quieren? La escritura dice, mi yugo es fácil y él es el espíritu. Síganme a mí, es fácil y ligera, ¿qué? Sigan mi palabra y encontrarán descanso para vuestras almas. A veces es un choque porque la carne quiere gobernar y es un pleito. Y ahorita lo vamos a ver, 5:16.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero hacer denotar algo. Espíritu, ¿con qué letra está escrita? E mayúscula. Entonces no se refiere al espíritu humano, sino se refiere al Espíritu Santo. Quiere decir que dejes que el Espíritu sea el que te esté llevando. ¿Y cómo se hace esto? A través de comunión con Él, a través de escuchar su palabra, y dejes que esa palabra, dice, las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu. ¿Quieres vencer a la carne? Primero empieza a escuchar palabra. Tienes que fortalecer tu hombre interior para que se venza el hombre exterior. El hombre exterior es la carne, pues. Y hay que cambiar. La Escritura dice, cambia tu manera de pensar. Hay que cambiar, hay que cambiar. Hay gente que por la carne está limitada a tantas cosas. Sí. Vino a fracaso. La Escritura dice que siguieron la carne, la mancillaron de tal manera que empezó a haber depravación sexual. Y mujeres primero con mujeres y hombres con hombres. Y quiero explicar un poquito lo que es la homosexualidad. La homosexualidad es un estado espiritual de confusión en tu identidad concebida por Dios. Dios a ti te concibió desde la eternidad, ya sea como varón o como mujer. Y es un engaño, dice, es que soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Eso es, entraste en un ambiente espiritual contrario. ¿Por qué? Por violencia. Dice que la Escritura, que para que sea gobernada la casa del hombre fuerte, primero tiene que entrar y ser atado. Una violación, algo sutil, doctrinas de engañosas, pactos que tú hayas hecho, y ahí vienen los engaños de lesbianismo o de homosexualismo en general. La mayoría, el 100% de gente que yo he ministrado al respecto fue violada. Yo sé que el mundo quiere justificar eso y que no, que fue un error de la naturaleza, que así se nació. Pero los que son verdaderamente científicos y son íntegros, ellos dicen no, tuvo que haber un evento que propició esa condición. Y que lo que sucede es lo mismo que Sodoma. Se usaba la violación de forma sistemática y como de carácter social para manifestar quién mandaba. Y los papás violaban a los hijos. Una vez vino una persona a quererme decir, no, y le dije, bueno, tú eres homosexual, ¿verdad? ¿Quién te violó? ¿Quién fue? ¿Tu papá, un tío, etcétera? No, pero ese no es el punto. No, el punto es ir desde raíz. ¿Para qué me dices? ¿Para qué quieres justificar algo? ¿Quieres soluciones o qué quieres? ¿Maquillar ese problema? No, me quiero liberar, quiero salir del closet. Eso no es ser libre. Que todo el mundo lo sepa no es ser libre, porque sigue el mismo problema. Tan sencillo que ni siquiera puedes fructificar tú. Una relación de un hombre con un hombre no puede fructificar. Necesitan adoptar para tener niños. Las leyes del hombre no pueden tomar el control en contra de las leyes de Dios. La misma naturaleza te explica todas las cosas. ¿Sí lo comprendes de esta manera? Ay, pastor, es que usted debería ser más abierto. No, soy abierto a la palabra, pero sé la solución y la situación y el sufrimiento de todo ese tipo de cosas. ¿Entienden por qué vino la carne? Ahí te va. La Escritura escribe que las mujeres ya no se empezaron a unir unas con otras. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de buscar el bien de la mujer y se empezó a complacer a sí mismo. El hombre terminaba muy rápido y la mujer no conocía el orgasmo. ¿Y quién conoce más a una mujer? Otra mujer. Entonces, como las mujeres anteriormente no podían tener así, se empezaban a relacionar unas con otras, etcétera, etcétera, y los hombres también unos con otros, etcétera, etcétera, y por eso dice que fueron entregados y viene en su consecuencia, su confusión. Lean todo Primera de Pedro, no, Romanos 1,
del 18 en adelante y van a ver cómo vino todas esas cosas. Por ahí hay una campaña que se llama libertad, sexualidad libre. ¿Sí? Yo te recomiendo que escuches esos mensajes si tú tienes alguna de estas cosas. Ahora, vamos por favor, estamos leyendo Gálatas capítulo 5. 5:16, pues digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de ¿qué? Ojo, primero tienes que aceptarte como un ser espiritual, ya no como un ser carnal. A ver, di conmigo, soy un ser espiritual, gobernado por el Espíritu Santo y muerto a la carne. Estas cosas tienen que estar muy claras en ti para que puedas tú moverte en lo espiritual. Cuando tú te sigues aceptando como un ser natural, y te lo digo, en tu conversación dice, es que hermano, siempre he sido así, he sido bien pleitero, etcétera. Tú sigues considerándote como el natural. Hasta que tú te aceptes que eres nueva criatura. Aquí no entiende una cosa, no es negar algo que eres, sino reconocer lo nuevo que eres. La Escritura dice que el día que tú recibiste a Cristo, tú ya moriste a tu vieja manera de vivir. Estudiemos algo. Vamos a leer, ahorita regresemos a Gálatas, ¿sí? Y vamos a leer varias escrituras. Vamos primeramente al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5. Fíjate lo que dice, lo leo yo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y fíjate lo que dice en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Entiende? Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él no murió por su vida. Él entregó su vida por tu vida. Y Él dijo, lo que tiene que sufrir ella, yo lo voy a sufrir. Yo nunca he cometido pecado, por eso voy a tomar su naturaleza. Para que me puedan matar, la paga del pecado, ¿qué es? A Él no lo podían matar. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Para que Satanás pudiera tocarlo, tan siquiera necesitaba tener algo para poder hacerlo. Anteriormente a todos los que mataba, Él decía, Él estaba en pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero con Jesús no podía. ¿Qué es lo que pasó? Jesucristo entregó su vida, pero absorbió la tuya pecaminosa, la tuya pecadora, la tuya chismosa, ya ni quiero apuntar para que yo no, la tuya perversa, ¿sí? Él absorbió. Segunda de Corintios 5:21. Ahorita regresamos a esto, a Romanos. Sigan poniendo dedos, estamos estudiando. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Léanlo bien. Lo hizo. No lo hizo pecador. Jesús no fue pecador. Nunca pecó. Él absorbió toda la esencia de pecado. Lo arrastrado, lo vil, lo inmundo, lo perverso, lo fornicario. Ahí pongan todos los adjetivos, ¿sí? Lo compadre, lo absorbió Él. Él tomó la naturaleza misma que Adán había obtenido. Pónganle algo ahí y vayan al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Échale, mija.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A ver, ¿a qué se identificó Jesús? ¿Con una qué? ¿Y qué representa la serpiente? La misma naturaleza arrastrada. Fíjate lo que está diciendo. Moisés, cuando estaban en el desierto, los hombres empezaron a murmurar y a quejarse. Y eso abrió la puerta y serpientes salían y los mordían y se morían. Entonces, dice la Escritura que mandaron a hacer una serpiente de bronce. El bronce es un material que representa sufrimiento, dolor, pero también su fortaleza. Y dice la Escritura que Moisés levantó esa serpiente y todos los que eran mordidos, al ver la serpiente, eran sanados. Pues Jesús está diciendo, aquella serpiente me simboliza a mí. Yo voy a sufrir, me va a doler. Pero cuando me levanten, los que me volteen a ver serán salvos. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo, yo voy a tomar tu naturaleza de pecado, la voy a absorber con sus deseos, sus pasiones, todo. Es más, Jesús no te dejó nada. Lo único que has estado haciendo es ponerte lo viejo. Es más, ahora sí que has estado resucitando muertos. Ahorita te lo voy a explicar. Él absorbió toda esa condición para que tú fueras libre de esa naturaleza. Dice, así como Moisés levantó la serpiente, así, el que me levante, al levantarme y que me vea, será salvo, porque yo me llevé tu condición, tu naturaleza. El que no conoció pecado, por ti le hizo pecado, para que tú fueras hecho ¿qué? Justicia. Estoy leyendo Romanos 5:21, para que fueras hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entiende una cosa, que el Hijo de Dios ya tiene la capacidad de moverse como un ser espiritual, libre del dominio del pecado y de lo que provoca. La obra de la carne es consecuencia de un deseo. La obra de la carne no vino espontánea, sino empezó con un deseo. Te lo voy a poner de esta manera. Robar no es porque yo no vi que mi mano metiera la mano, no, sino que empezó con un deseo operado por la naturaleza maligna. A eso se le llama concupiscencia, deseo desordenado. Es que no lo he pensado. Hay gente que dice, oye, ¿vas a andar con muchos hombres? No lo he pensado. Significa que empezando a pensarlo, empieza a desarrollarse. Y a lo mejor todavía no lo hace, pero ya se sembró algo y se está por concebir. Y de repente sale andando aquí y allá y allá. ¿Cómo se empezó a concebir? A lo mejor empezó a leer algo que no tenía que leer a su edad, o vio pornografía, o vio algo que fue violento, que sembró. La concupiscencia es el deseo desordenado. Lo mismo con la violencia. Para llegar a golpear a alguien, primero se estuvo meditando. Ay, me la hizo. Esto. Nomás lo veo. Se estaba concibiendo desde adentro y algún día se iba a producir. Eso es lo que viene en Santiago, capítulo 1, verso 17. Si tú operabas de esa manera, estabas operando de forma ilegal, porque la Escritura te describe que tú ya fuiste. Regresa, vamos a Romanos capítulo 6, por favor, versículo 6. Romanos 6:6. Esto tienes que creerlo. Digan amén. Digan, yo lo creo. ¿Sí? 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A ver, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre será crucificado. ¿Cuántos dicen amén? ¡No es cierto! Lean bien. Ya ven que nada más están repitiendo a lo tonto.
Qué fácil se fueron engañados, como borreguitos. Y muchos así, amén, estoy con usted, hermano. No. Lean, aprendan a leer, sabiendo que tu viejo hombre fue. Los que hemos aprendido, fuimos a la escuela, sabemos que hay tiempos en una oración. Y eso significa que fue pasado. Si dice, serás, ¿qué tiempo está hablando? Futuro. Yo creo que por muchos años, por eso operaban así, porque estaban engañados. Decían, algún día será crucificada mi carne. No, ya fue. Te doy una buena noticia, ya fue. Amén. Ya fue. Tu viejo hombre ya, ¿qué? Ya fue crucificado. ¿Y qué iba? Pasiones, deseos. Vamos un poquito más allá. Chismes, murmuraciones, quejas, enojos, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, orgías, hechicerías, borracheras. ¿Ya se fue? ¿Por qué? ¿Y por qué ayer? Porque tú volviste a levantar lo que ya estaba muerto. El único que puede darle vida a lo que está muerto es el Hijo de Dios. Y muchos han estado dándole vida a la carne que ya está, ¿qué? Muerta. Tu viejo hombre ya fue, ¿qué? Crucificado. Gálatas. Miren, cuando se habla de la carne, por eso les da tanto sueño, ¿sí o no? Si más de uno ya está de verdad en manos de Morfeo, espero que sea Morfeo, jetón, porque esto es algo que debes de estar aplicando constantemente. Esto es algo que debes de estar aplicando constantemente. Ahorita te voy a decir, dice, por el Espíritu hacemos morir las obras. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo va en contra de los deseos de la carne. Si tú te pones a pensar en las cosas de la carne, por eso se producen los deseos de la carne. Dice, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Pensar significa estar meditando constantemente en algo. La única manera de vencer la carne es a través del Espíritu. ¿Qué? Estar escuchando palabra de Dios y estar pensando en la palabra de Dios. Es por eso que la gente que se aparta y se deja de congregar con un tiempo empieza a escuchar mucho de cuestión de lo terrenal, y al ratito anda como carnal, aunque ya es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque seguiste operando en un sistema de fracasados. Es que tengo problemas con resentimientos y etcétera. Ponte a escuchar palabra del Espíritu y que te va a estar llevando a tu sanidad de tu corazón. Pero si te pones a pensar mucho en lo que te hicieron, constantemente lo estás meditando y etcétera, y lo estás sacando a luz, manifiestas son las obras de la carne. Ahorita regresamos, pero quiero leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ya estoy crucificado. ¿Y quién fue? ¿Qué parte de mi vida anterior fue crucificada? El viejo hombre. Ya fue, ya está crucificado. No lo ande resucitando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no es mi antigua naturaleza, sino ¿quién es? Es la unción, la presencia de Dios la que vive en mí. A ver, háblalo conmigo, ya no vivo yo. Es la unción la que vive en mí. Y cada vez que estés pasando con una situación eso de algún deseo pecaminoso, etcétera, etcétera, háblale, hey, yo ya estoy muerto a eso. Eso ya no. Ya no vivo yo, la unción es la que vive en mí. Y en mí se produce otras cosas. A veces me dicen, ¿cómo puedo perdonar a fulano? Cuando se produzca la manifestación del Espíritu que se llama amor. Vas a empezar perdonándolo,
orando por esa persona, y amándolo. ¿Se puede? El Espíritu Santo todo lo puede. Y tú te vas a empezar a caminar en el Espíritu. Cuando estás con resentimientos, estás en la carne, arrastrado, polvo, comerás todos los días y te alimentas de eso. Y luego te manda la comadre, ay comadre, ¿cómo le hicieron eso? Ay comadre, vamos a echarle una brujería, un mal de ojo. Sí. No, inmediatamente, hey, ya no vivo yo. Mi viejo hombre ya fue crucificado. Ahí se fueron también pasiones, sentimientos. En mí solamente opera el gobierno del Espíritu. Tienes que hablar la palabra, ser constante en la palabra. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo lo vivo a través de la fe en el Hijo de Dios. O sea, estoy creyendo la palabra del Hijo. Todo se desarrolla a través de la fe que opera en mí. Antes, lo que haya sido antes, ya ni lo menciones, porque Dios no lo menciona. No te dice, hola hijo, es fornicario. ¿Va que no te dice así? Tú eres mi hijo amado en quien yo estoy complacido. Y todo lo que describe es como te ve actualmente, no como eras anteriormente. Él nos saca, dice que Él olvidó tus delitos y pecados. Él lo olvidó para tener una buena relación contigo. Mientras tú tengas un recuerdo o estés maquinando en algo de tu pasado, eso va a seguir siendo vivo dentro de ti. El perdón no es la salud, el perdón es el inicio, el olvido es la completa restauración. Es por eso que muchos me dicen, lo he perdonado, pero sigo teniéndolo aquí. Pues sí, es que nada más te quedaste en el inicio del tratamiento, mi chavo. Tenías que haber cuidado eso, que no volverlo a tocar, vendarlo, suavizarlo con aceite, echarle vino, que es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo limpiará tu conciencia de toda obra muerta. Pero venían y me lo recordaban, córrelos. Córrelos. Dile, hey, no me andes recordando lo que me hizo fulano. Oye, pero vivo con él. Pues tienes que reforzar, ni modo que lo corras. Meditar en la palabra constantemente, meterte en la palabra, bendecirlo, perdonarlo mañana, tarde, y hasta que sea sanado completamente. La Escritura dice que siempre que ores, perdona. Siempre que ores. Si estás orando, perdona. Si vas a orar por una persona, perdona. Señor mío, en el nombre de Jesús, antes de orar por esta persona, perdono a todas las personas que me hayan dañado en el nombre de Jesús y declaro bendición en esta persona, y empiezas a orar. Pero perdona todo tiempo. Pero ya lo perdoné, otra vez vuélvelo a perdonar. Porque hay veces cosas que se quedan. Amén, ¿están aprendiendo? ¿Sí? Romanos capítulo 8. Verso 5 leo yo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ojo, el que tú te estés ocupando, si tú eres de las personas que no te congregas constantemente, o que, pon tú, hay gente que no está aquí en la ciudad, pero tenemos cosas para que tú puedas estar escuchando todo el tiempo palabra. Meterte a escuchar una predicación, tenemos los medios de comunicación, ya no hay pretexto para eso. Todos los días escucha palabra, dice la Escritura, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El otro día, ayer, un joven se me acercó, y ese joven hace tiempo que lo veía que cada vez que yo iba al lugar donde voy, no se congregaba. Lo conocí un día, pero dejó de congregarse y me dijo, quiero que ore por mí, pastor, porque me siento vacío. Dije, dejaste de congregarte, ¿verdad? La verdad sí. Y me siento como que en mi vida tengo carrera, tengo una novia, o sea, está bien, pero me siento vacío. Digo, pues es lógico. Tu hombre interior necesita comer.
Así me dijo, he andado en la carne, hermano, ni me pregunte. No, no te quiero preguntar, ¿para qué? Yo vivo bien. ¿Sí? Todo, ¿por qué? Porque se empezó a ocupar en lo terrenal, en vez de poner su mirada en lo celestial. Cuando tú quieres satisfacer tus propias emociones, te quedas en un nivel muy bajo. Es Dios el que llena toda tu vida. Tus emociones tienen que ser restauradas por Dios. Es que me sentía tan solo, hermano, por eso invité a 3 muchachas. Mira, créeme, aún estando con 3 te sigues sintiendo solo, porque la soledad es un ambiente espiritual. Si no lo llena Dios, nadie lo va a llenar. Dios es el que llena todo. Y es más, voy a preparar un tema acerca de llenura, para que entiendas qué significa llenura. Ahora, fíjate lo que dice verso 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, esto es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas ustedes ya no viven según qué, sino según qué. El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Tú ya eres un nuevo ser, ya no eres un ser carnal, eres un ser ¿qué? Espiritual. Ahora, quiero que entiendas por qué te estoy diciendo esto. La Escritura en el libro de Corintios, vamos al libro de Corintios, 1 Corintios 15:50. Se los digo porque hay gente que no ha obtenido victorias y les voy a decir el por qué no han obtenido victorias. ¿Sí? Yo les voy a decir por qué no han obtenido victorias o por qué viven en fracaso. ¿Lo puedes leer, Isabel? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La semana pasada les hablé, estuvimos hablando en la campaña de llamados a poseer. Y aquí te dice que la carne y la sangre no pueden, por más que quieran, ¿qué dice? No pueden heredar. No tiene capacidad de heredar el reino de Dios. Es por eso que Dios no te llamó a ser carnal, salvo, sino te restauró completamente, te hizo renacer para ser una persona espiritual. Y a través del Espíritu sí puedes conquistar aquello que la carne no podía. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya entienden por qué mucha gente dice, ay, no he entendido? Porque todavía es hombre natural. El hombre natural no entiende estas cosas. Se le pueden hacer bonitas, pero no las entiende. Ahí es como te estás moviendo. Hay gente que trata de entender la palabra de Dios como un hombre natural y no se puede entender de esa manera. Se embota. La palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Ahí dice, vuélvelo a leer, 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre carnal no es espiritual, no tiene vida. Por eso estas cosas se le hacen. Ahora, mucho pueblo de Dios opera según el carnal. Por eso las cosas de la revelación no las puede entender. Las predicaciones se quedan en lo natural. Deja de hacer eso, deja de hacer el otro, ya no vayas allá, ya no comes esto, etcétera. Eso es carnal, esos son rudimentos. Son rudimentos. Mejor a otro nivel. Mira, esta es tu naturaleza. Y cuando entiendes cuál es su naturaleza, te lo pongo de esta manera. ¿Qué pasa? Ha habido ejemplos y hasta hay un libro. ¿Qué pasa si un huevo de águila se rompe en medio de un gallinero? El polluelo
al principio imita a las gallinas, aunque tiene otra naturaleza. Hasta que entiende para qué fue diseñado, adiós pollos. Hay muchos aquí que no han entendido que son hijos de Dios y que tienen una capacidad de volar por encima de las situaciones. Pero como todavía no sabes cuál es tu condición y tu posición, por eso todavía estás operando según la carne. Y la carne para nada aprovecha. Es más, un simple enojo puede venir al traste con todo. Con todo, ¿sí o no? Hasta en una velada romántica, ¿sí o no? Un enojo o una tontería de uno. ¿Ya la regaste? La escritura dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué tengo que hacer? Despojarte, quitarte esa naturaleza. Ya no la alimentes. ¿Cómo la alimentas? Siguiendo haciendo las mismas cosas. No satisfagáis los deseos de la carne. No la alimentes. No la practiques. Te has vuelto un buen jaibolero. Puro jaibol. ¿Por qué? Porque lo has estado practicando. Pues al principio ya deja de practicarlo. Júntate con alguien que no lo esté practicando, que esté practicando otras cosas. Eres profesionista en ventaneando. Lo has estado practicando. Lo que tú practicas lo perfeccionas. Eres buena chismosa porque lo practicaste y te hiciste profesional. Hasta investigas por Face todos los chismes y eso. Lo que practicas lo perfeccionas. Practicas el enojo, te haces experto en enojos. Practicas tristeza, te haces experto. Hasta chillas cuando estás. Oye, pero es tu cumpleaños. Es que se me hace muy triste. Hay gente así, lo ha estado practicando. Tienes que empezar a practicar otras cosas. Practicar la palabra, practicar reírte, gozarte, practicar bendecir a tus hijos, ya no sapearlos, ya no maldecirlos. Practica otras cosas, empieza a ejercitarte en lo espiritual. Déjame, te digo más cosas. Colosenses 3:1, por favor. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Levanten la mano los que han resucitado con Cristo aquí. Amén. ¿Hay algún muerto todavía que necesita una resurrección? Si has resucitado, o sea, si ya recibiste a Jesús, si has pasado de muerte a vida, si has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, ya resucitaste. Tranquilo, eres salvo. Amén. Siga. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mira ¿dónde? No en Joaquín López Dóriga. No en las cosas de la tierra. Pon la mira en las cosas de ¿dónde? No en las de la tierra. Tu lugar es arriba. Oye, ¿y cómo puedo? Aquí está. Aquí están las cosas de arriba. La palabra que vino del cielo. Aquí está. Aquí te describe todo lo que es de arriba, lo que te pertenece a ti. Amén. Aquí te dice las cosas de arriba. Si tú entiendes esto, día y noche vas a estar leyendo la palabra, buscando de esto. No hay de otra manera, solamente es un camino de vida. Es Jesucristo. El camino de muerte ya lo sabes, lo has estado viviendo por muchos años. Por muchos años lo viviste así. Por muchos años viviste el camino de la carne. Seguiste esa corriente. Vivió algunas cosas buenas porque Dios es bueno, pero en realidad estabas experimentando muerte en diferentes áreas de tu vida. Dios quiere levantar, pero tienes que alinearte al nuevo camino, al camino que Él puso. Es el camino de su espíritu.
La carne para nada aprovecha. No le confíes nada a la carne, no es conveniente. Si la misma escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes nada en la carne, ni en tu carne. Tu carne no tiene capacidad de salvarte. Es la fe en Jesucristo lo que te va a llevar a otros niveles. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para terminar, nada más te voy a dar este ejemplo que pasó Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Cuántas veces tú te has basado en tus propias fuerzas para salir de un problema? Pues hasta que dé sentencia de muerte a eso. Hay gente que mientras tenga un guardadito, está tranquilo. Pero el día que se toca ese guardadito, ya se desespera. Estás confiando en la carne. ¿Sí o no? Es que tengo mis ahorritos. Ah, pero Dios te está diciendo, hey, dame tus ahorros. ¿Qué voy a hacer? Ah, entonces, ¿en qué estabas confiando? En la carne, tus capacidades de ahorrar. Fíjate lo que dice ahí mismo 2 de Corintios, versículo 17. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Cuando piensas según la carne, siempre va a haber una ambivalencia, sí y no. ¿Me entiendes? O sea, ¿me quieres? Sí, pero. Según la carne, nunca va a ser firme. Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto es lo que debes de saber. Dios es tan firme que Él dice sí, pero tú eres el que vas a tomar esa decisión de que sea sí. ¿Amén? Amén. Ahora sí, Gálatas, con esto cerramos, 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya leímos eso. Ahora pásate al fruto del espíritu. Verso 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate lo que está diciendo. Hay un pleito entre el deseo de la carne contra el deseo del espíritu. Si yo me ocupo de la carne, el deseo de la carne va a ganar. Pero si yo me empiezo a ocupar del deseo del espíritu, de lo que propone el espíritu, eso es lo que va a vencer. Y eso es lo que me va a tener firme. Según la carne, puede ser sí y no al mismo tiempo. Y eso no es firmeza. Eso no es firmeza. Pero si pienso o decido según lo que está proponiendo el Espíritu, va a ser sí en él. O sea, él garantiza lo que te está proponiendo. Amén. La carne, su consecuencia son estas obras. Ya lo oímos: adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, etcétera. Todas esas. Esa es la consecuencia, que al final es muerte. A lo mejor por un ratito disfrutaste, pero al final es muerte. ¿Sí? Pero dice la Escritura, los que han creído en el Señor ya no están bajo esa ley de muerte. Y a través del Espíritu se va a producir las consecuencias del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay quien las gobierne.
porque es el mismo Espíritu operando en ti. Eso se llama caminar en el Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo esté produciendo su naturaleza. Amén. Su andar es paz. Su caminar es en paz y es vida. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice la Escritura. Quiere decir que si tú estás en angustia, es porque no estás caminando en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es paz. Amén. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús.